Lección de español número 16. Interrogatorio. No aprendo español. Es un idioma muy difícil. Estudio mucho pero hablar es complicado. No comprendo cuando hablan deprisa. Tranquilo, Esteban. Estudias mucho pero necesitas tiempo. Estás aún en el nivel inicial pero progresas. Para aprender un idioma es importante practicar. Practicamos un poco con este juego de preguntas y respuestas, ¿vale? Vale. ¿Son preguntas difíciles? No, son muy fáciles. Primera pregunta, ¿qué desayunas por la mañana? Siempre desayuno un vaso de leche con cereales y tostadas con mermelada. También bebo un zumo. ¿Qué desayunas tú? Desayuno en un bar porque trabajo allí los fines de semana. Normalmente tomo un café con leche y una ensaimada. Qué bien. Ahora segunda pregunta, ¿qué como al mediodía? Como un bocadillo cuando tengo prisa, pero cuando tengo tiempo cocino en casa un plato caliente. ¿Y tú qué comes a mediodía? Yo como arroz o pasta. Con una ensalada al principio. Vaya, muy nutritivo. Tercera pregunta. ¿Qué cenas por la noche? Por la noche estoy cansado y no tengo muchas ganas de cocinar. Por eso ceno cosas muy sencillas como un trozo de carne. ¿Tú qué cenas, Alba? Yo ceno pescado frito. Cuarta pregunta, ¿qué música escuchas? Escucho música marchosa como rock y heavy metal. ¿Qué tipo de música escuchas tú? Escucho música clásica porque es muy relajante. A veces también escucho canciones pop. Canto canciones de Queen cuando estoy en la ducha. Pobres vecinos. Quinta pregunta, ¿qué lees? ¿Tú qué lees? Leo revistas y poesía. Sexta pregunta, ¿escribes cartas o correos electrónicos? Escribo correos electrónicos a la gente del trabajo pero cartas tradicionales a amigos y familia. Son más íntimas. ¿Qué escribes tú, cartas o correos electrónicos? Esteban y Alba consumen una tarde con el juego de preguntas y respuestas. Es como un interrogatorio, pero así practican mucho español y descubren gustos y aficiones.